Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y llegaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a orar. Padre celestial, Señor Jesús, en esta mañana, Padre, yo creo, Padre, que mientras escuchamos una cinta, Señor, vino este pensamiento, Padre. Creo que eres tú, Señor, en esta hora. Y ahora te pido, Padre, que tú puedas traer el contexto de los textos que hemos leído, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a Dios que nuestro hermano Alejandro ya está con nosotros de nuevo. Amén. Yo creo que a través de los años, y el hermano Branham en muchas ocasiones, al estar predicando, él habló de los caminantes a Emaús. Y de hecho de eso quisiera hablar en esta mañana, sobre los caminantes a Emaús. Y yo creo que muchas veces cuando estamos orando le decimos a Dios: Padre, permite, Señor, que esto sea como los caminantes a Emaús, que podamos salir de este lugar como aquellos caminantes que decían: no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Amén. Pero yo creo que Dios nos deja saber la posición de cada escritura, amén, de cada lugar. Por ejemplo, cuando hablamos hace tiempo del hijo pródigo, estaba el hijo que fue un hijo muy recto, amén, pero luego estaba el otro que fue el que derrochó la herencia de su padre. Por las escrituras, una y otra vez fue probado, hermanos, que era el tipo de la novia de Jesucristo. También hemos hablado de lo que es María Magdalena, tipo de que era ella, y en esta mañana queremos hablar de los caminantes a Emaús. Ahora yo creo que la escritura tiene múltiples cumplimientos, y en muchas formas, por ejemplo, nosotros queremos parecernos a los caminantes a Emaús. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios les hablaba a ellos, su corazón estaba ardiendo por dentro. Y por eso es que el hermano muchas veces pidió ser de esa manera. También el hermano Branham nos habla de Sara, cuando ella le pidió a Abraham que se metiera con su sierva. Y todo esto, dice la Biblia, que Sara dudó la palabra de Dios. Y en esa forma de Sara dudando la palabra, ella vino a ser un tipo de la Virgen Fatua, amén, dudando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, dice el hermano Branham, que nosotros somos la Sara de ese día, la novia. O sea, tiene múltiples cumplimientos. Por ejemplo, Sara, cuando estaba dudando la palabra, ella fue un tipo de la Virgen Fatua. Pero Sara, acompañada con Abraham, fue un tipo de la novia. Entonces tenemos los tipos. Y quisiera en esta mañana hablar sobre estos caminantes a Emaús y saber qué es lo que realmente ellos tipifican para nuestro día. Hace días he estado abriendo sobre el regreso del profeta.
y cómo es que cuando el profeta regresa se presenta a sus hermanos. Amén. Y se declara delante de ellos y les dice: yo soy su Mesías, yo soy el Mesías. Y ellos dicen: Señor, ahora te reconocemos. Pero eso es demasiado tarde, o sea, eso ya en la carpa, amén. Lo suficiente para que ellos encuentren la perla de gran precio y paguen el precio por ella, amén. Lo cual es la gran tribulación. La novia de Cristo lo hace mucho antes. Ahora miren, en el libro de Marcos, el capítulo 16 de Marcos, dice así la palabra de Dios. Quiero que capte algo de los caminantes de Emaús. Ellos le dijeron a Jesús: nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. En otras palabras, ellos no creían que Jesús fuera el Redentor. Cuando Jesús se muere, ellos declaran ahí que ellos ya no creían eso, amén, porque se había muerto. Pero miren, Marcos 16:9 dice así: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, dice, y que había sido vista por ella, no lo creyeron. En otras palabras, la primera mujer a la que Jesús aparece cuando resucita de los muertos es a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ahora, ya hemos predicado de eso, cómo es que María Magdalena es un tipo de la novia de Cristo en este día, que Dios echó 7 demonios de incredulidad de ella. Los 7 espíritus denominacionales de la ciudad de la iglesia fueron expulsados de la María Magdalena de este día. Y para ser exactos, es la primera mujer a la que Jesús aparece. Hay otra escritura donde la Biblia dice que Jesús le dijo: María, ve y dile a mis hermanos que yo he resucitado. Dile a mis hermanos que suba mi Dios y a vuestro Dios. Y dice la Biblia que María fue y le dijo a sus hermanos, pero ellos no creyeron. Los caminantes de Emaús fueron reprendidos por no creer. No hay ningún registro que diga la Biblia que María Magdalena no creyó. Amén. La Biblia dice, mira lo que dice la escritura en San Juan 20. San Juan 20, 16. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Rabonai, que quiere decir Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él, y lo que dice, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, cuando Jesús se presenta a María Magdalena, ella lo único que dice: maestro. Hermanos, cuando William Branham aparezca a nosotros no vamos a estar con dudas, porque le estamos esperando. Amén. Amén. Somos la María Magdalena de donde Dios expulsó 7 demonios denominacionales. Estaba platicando con mi hermano Alfredo ahí en la oficina ahorita, y le estaba diciendo estas cosas. Y a mí se me hace tremendo esto, hermano. Ya le he dado vueltas por un lado y por otro lado, y no puedo concebir la idea antigua de pensar de la gente del mensaje, o la idea que todavía piensan. Yo estaba pensando, hermanos, que si, y le estaba comentando esto a él, que si el evangelio, que si el evangelio de Jesucristo es que Jesús murió por nosotros allá en la cruz del Calvario, si ese es el evangelio de Jesucristo, entonces, mi hermano, todo lo que pasó en el Sancet, todo lo que pasó en la vida del profeta, cada señal, las 3 estrellas alineándose, no tendrían ningún efecto para nosotros en este día. Amén, amén. Absolutamente todo eso estaría perdido, hermano.
Y William Branham sería un predicador más de las edades de la iglesia. Eso es todo. Y en realidad la gente tendría razón. ¿Por qué estamos colocando la mirada en este profeta cuando deberíamos colocarla en el Calvario? Y si el Evangelio de Jesucristo es que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, entonces, hermano, se me hace triste que Dios me llame a predicar ese Evangelio, porque la bautista lo está predicando, la metodista, la luterana y la católica lo está predicando. Aún los católicos marchan así con un Cristo crucificado por las calles. Y lo más extraño de esto, hermanos, amén, es que la palabra evangelio significa buenas nuevas. O sea, lo más reciente que Dios ha hecho. O sea, es algo para mí completamente fuera de pensar, hermanos, de que el evangelio de Jesucristo es que prediquemos a Jesús que murió por nosotros hace 2000 años. Para mí eso no es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, lo más reciente que Dios ha hecho. Y la cosa es esta: cuando el apóstol Pablo estaba predicando de Jesucristo, la gente rasgaba sus vestidos, pero se daban cuenta que Pablo lo estaba probando por la palabra. Aún aquel hombre le dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero como Pablo estaba tomando una cita y otra cita y otra cita del Antiguo Testamento, entonces le dijo: Pablo, las muchas letras se han vuelto loco. Amén. No les quedaba de otra más que pensar de esa manera. Yo sé que la gente puede rasgar sus vestidos ante el evangelio de este día, pero mi hermano, al menos si ellos llegan a escuchar una predicación, saben que se prueba por la palabra de Dios. Saben que esta Biblia habla de estas cosas. Ahora, María Magdalena, ella no dudó cuando Jesús se presentó ante ella. Ahora, cuando los discípulos todos ellos no le creyeron. En primer lugar, o sea, ¿cómo le iban a creer a esta mujer, María Magdalena? Ustedes saben el testimonio que tenía ella. Pero Jesús la eligió a ella para que fuera a anunciar estas cosas. Y cuando los caminantes de Emaús iban, dice, y unas mujeres nos asombraron, diciendo que se había levantado, dice, pero no le creímos. Ahora, muchas veces nosotros decimos: Señor, yo quiero ser un caminante de Emaús. Yo no, hermanos. Yo creo que somos María Magdalena. Amén. Somos la María Magdalena de este día, la que sí creyó. Cuando él, William Branham, resucita de los muertos, él se presenta a María Magdalena. Y los demás discípulos de William Branham no van a creer. Cuando les digamos: ya resucitó entre los muertos, ellos no lo van a creer. Pero son discípulos de él, eso no importa. La Biblia dice que no le creyeron a María Magdalena. El profeta dice que Jesús le censuró la incredulidad a los caminantes de Emaús, y por no haber creído a los profetas, y aún por no haber creído a las mujeres que les dieron testimonio de que Él vive. Por eso, miren, los caminantes de Emaús, creo yo que no son tipo de la novia. Yo creo que los caminantes de Emaús son tipo de la Virgen Fátima. Porque dicen: nosotros creíamos que Él iba a ser el Redentor, pero no creían que era el Redentor. Cuando Él se murió, ellos inmediatamente pensaron que ahí se acabó todo. Mire, quizás los caminantes de Emaús en la edad de Jesús eran novios, pero estamos hablando de nuestra edad. En esta edad, la incredulidad viene a ser una marca. En esta edad, el bautismo del Espíritu Santo, el aceite, es creer toda palabra. Cualquier cosa que tenga que ver con incredulidad no entra como novia. Como lo hemos dicho, F. Bosworth es parte de la novia de Cristo de la edad pentecostal. Porque en esta edad F. Bosworth sería Virgen Fátima, sin importar todo lo que hizo por el profeta. Pero F. Bosworth no estaba de acuerdo con el profeta en todo. Y no estar de acuerdo. Ahora observe cuando Jesús se presenta a estos hombres. Hay dos versiones en la de la Biblia.
Una habla de, no dice virgen fatua, dice las vírgenes insensatas. Sí, amén. Virgen insensata, virgen fatua. Fatuo o insensato es lo mismo. Y cuando Jesús se aparece con ellos, la primera cosa que les dice a ellos, insensatos. Amén. La primera cosa que le está diciendo a ellos son fatuos. Sí, amén, amén. Mire, para ver de estos caminantes amados, cuando el hermano Branham resucita, hermano, tú lo estás esperando con ansias. Él va a aparecer a María Magdalena y nosotros vamos a decir, maestro. No es una prueba para nosotros de creer si Él es o no es. Nosotros sabemos perfectamente que Él es. Usted dice, pero no va a venir como un anciano. No, vendrá con un cuerpo joven, pero le conoceremos. Amén. Mire, dice el hermano Branham, quisiéramos ver a Jesús. Así que Dios Padre, párrafo 76, predicado el 60. Así que Dios Padre, ven en esta noche y haz algo como tú lo hiciste allá en el pasado. Y eso fue una prueba para aquellos que venían de Emaús. Como lo mencionamos hace un rato, fue una prueba para ellos que tú eras el Jesús resucitado. O sea, fue una prueba. Para ti no es una prueba. Dice, no otro, sino el mismo, pues tú hiciste las mismas cosas. Y tú hiciste como tú hiciste antes de tu crucifixión. Ellos supieron que tú estabas vivo. Ahora, en el mensaje, la creencia de María, dice esto el hermano Branham. Pero antes de eso, quiero leer aquí el mensaje predicado en 1964, página 12. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos le reconocieron. Ahora, mi hermano, la revelación de los 7 sellos abrió nuestros ojos. Dijo el profeta, los sellos son abiertos y los sellos serán revelados y nuestros ojos serán abiertos para saber por dónde vamos. Ahora, esos hermanos, los que mentamos, también sus ojos fueron abiertos para reconocerle. Acuérdense la escritura que leímos, que en la carpa la Virgen Fatua le dice, ahora te reconocemos. Y dice, y aunque ellos reclamaban que lo creían, oh, sí, nosotros creemos que Él resucitó al tercer día, dicen que dejen que Él haga algo para mostrar que Él se levantó al tercer día. Oh, yo no creo esto. ¿Ve? Ahí lo tiene usted, la misma cosa. Fíjense, Él dijo, insensatos y tardos de corazón para entender la promesa de la escritura para este día. Eso es lo que los caminantes de Emaús no estaban viendo, la promesa de la escritura para este día. Hermanos, la novia sí lo captó. Ahora miren lo que dice el hermano aquí, hablando de los caminantes de Emaús. Yo sé que muchas veces la gente, y hemos deseado ser caminantes, los caminantes de Emaús, pero yo creo que Dios está revelando que los caminantes de Emaús son un tipo de la Virgen Fatua. Miren, fíjense, Jesús los reúne y comienza desde el Génesis a explicarles las 600 promesas. Los reúne en una carpa y dice, y les declaraba todas las escrituras que de Él hablaban. Aleluya. Todo lo que de Él decía. ¿Quién puede hacer eso? Miren, notamos otra vez, yo no quiero, mensaje de la creencia de María, predicado en 1961, párrafo 17. Dice el profeta, yo no quiero dejar esta mañana, pero fue Cleofas y su amigo en el camino a Emaús, mientras ellos caminaban ahí tristes y acongojados. Otra de las características de los caminantes de Emaús, que estaban tristes. La novia no está en ese tiempo, hablando de lo que Jesús había sido crucificado y cómo había sido muerto, y de las historias que ellos habían oído tocante a que Él había resucitado entre los muertos. Y dice el profeta, y que ellos no las creyeron. Cuando María Magdalena les dijo eso a ellos, dice que ellos no le creyeron. Esa es incredulidad. En el camino hacia allá, dice, y quizás yendo de regreso a trabajar otra vez el lunes en la mañana, en el camino de regreso hacia allá, fue mientras ellos iban pensando en Él, que Él les apareció. Salió
del lado de los arbustos y él empezó a hablar como un hombre común y le dijo: oh, ¿por qué están tan perturbados? ¿Qué pasa con ustedes? Y el mensaje: no temáis. Predicado en 61 dice, ¿verdad? Hubo dos de ellos, Cleofas y su amigo, que iban camino de Emaús. Alguien caminó con ellos todo el día, hablándoles tocante a la palabra de Dios. Ellos no reconocieron quién era, pero cuando él los tenía esa noche, los tenía dentro, ahora escuche esto, del edificio. Amen. Y cerraste las puertas. Él hizo algo delante de ellos, exactamente igual a lo que hizo antes de que fuera crucificado. Y ellos lo reconocieron porque nadie más lo hacía de esa manera. Aleluya. Ellos supieron que ese era él y rápidamente se desvaneció de su vista detrás de la cortina en alguna parte. Amen. Ahora quiero que capten que cuando William Branham se presenta a los caminantes de Emaús y les muestra algo, el profeta habla que en ese cuarto, en esa carpa, ahí será su tercer jalón. Amén. Les muestra algo que él hacía antes de morir. Dice, en este momento ellos lo reconocen. Dice, pero en ese momento William Branham dice, se desvaneció de su vista Aleluya. detrás de la cortina del tiempo. Hermanos, que cuando William Branham se presente a los caminantes de Emaús y les comienza a dar todas las escrituras que de él hablaban, cuando ellos digan, te reconocemos, en ese momento el profeta desaparece de su vista. Aleluya. Amén. Es porque acontece el rapto. Amén. Y esos caminantes de Emaús se quedan a la gran tribulación. Mire, se lo voy a leer, hermano, de una forma diferente. Dice, pero cuando él los tenía dentro del edificio, en el mensaje quisiéramos ver a Jesús, dice, después de que él los había reunido en un cuarto a solas y cerró la puerta. Ahora observe, dentro, ¿dónde tenía a los caminantes de Emaús? Dentro del edificio. Amén. Amén. En la página 28 del mensaje, sus palabras infalibles de promesa, dice así el nuevo Branham. Y ahora ese grandón, los otros he tratado de explicarlos y decir cómo fueron obrados, pero este no puede ser explicado. Solo espere, no estará hoy día perfectamente en operación, pero espera que ese concilio de iglesias traiga esa persecución. Entonces es cuando sucederá. Esta es la razón por la cual regreso entre ustedes para orar por los enfermos. Yo nunca he sabido de una sola cosa que Él me haya dicho en mi vida que no haya sucedido todavía, con excepción de este edificio o carpa. Aquí se le verán cuando Él tenía a los caminantes de Emaús dentro del edificio, o sea, dentro de la carpa. Dice, dentro del edificio, y dice, con excepción de ese edificio o carpa, en donde estará un cuartito, a donde yo tendría que entrar y orar por los enfermos. Eso no ha sucedido todavía. Entonces claramente nos muestra aquí en la Biblia que estos caminantes de Emaús fueron censurados por su incredulidad. El hermano Branham dice, la Virgen Fátima pasa por el periodo de la tribulación porque tiene que pagar por sus pecados de incredulidad. La novia ya se ha ido. Ahora mire, quiero leer algo aquí. El mensaje titulado Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos le reconocieron. Dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que lo reconocieran. Aleluya. Ellos habían sido cegados. Hermano, usted, la novia, no pasa por esa etapa de ser cegada. La iglesia es cegada. Sí, amén. Los caminantes de Emaús fueron cegados. Así es que por muchos años decimos, Señor, yo quiero ser un caminante de Emaús. Pero ahora te das cuenta que un caminante de Emaús es un tipo de la Virgen Fátima que duda la palabra. Es un tipo de la Virgen que fue cegada. El profeta dice que la Virgen Fátima tenía que ser cegada para que la novia pudiera reconocerle. Dice así el el mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos, ellos le reconocieron. Predicado en 1964, en la página 5. ¿No les gustaría a usted hacer un viaje con Cleofas y ellos
en el camino de Maús, y a mí me hubiera gustado caminar con ellos, dice el profeta. Y es posible, estoy contento de estar viviendo hoy y que puedo hacer la misma cosa, caminar, dice, con él hoy, de la misma manera como ellos lo hicieron entonces. Ahora miren, hay un tipo aquí, ¿cómo es que nosotros en el atardecer vimos hacer al hermano Branham o a Jesús hacer algo que no había hecho desde antes de ser crucificado? Cuando Jesús, antes de ser crucificado, Él dijo, Lázaro, Él dijo, tempestad, cesa. La Biblia dice que los caminantes de Maús, en esa forma entran como un tipo de la novia, viéndolo ahora, no después. Cuando nosotros vimos a William Branham levantar sus manos y decir, tempestad, cesa, y sol brilla por 4 días. Cuando vimos al profeta decir, Lázaro, entonces vimos que Jesús había resucitado de los muertos, vimos la señal de la resurrección y nuestros ojos fueron abiertos. Pero esto es a tiempo, hermano. Gloria a Dios. Mire, dice el hermano Branham, Jesús había resucitado de los muertos, pero la parte triste de eso es que algunos de ellos, quienes le amaban, no lo sabían. Ahora ya aquí llegamos a cuando William Branham se levanta de los muertos. Dice, algunos de los que le amaban. ¿Sabe usted que la Virgen Fatua ama al profeta? Si la Virgen Fatua no amara al profeta, no sería Virgen Fatua, sería Balaam. Dice el hermano que Balaam en su corazón no amaba al pueblo de Israel, no amaba a Moisés. Pero la Virgen Fatua dice, algunos de los que le amaban no lo sabían. Y este es ciertamente un cuadro de hoy. Hay mucha gente quien le ama y aún no entiende que Él está vivo. Ellos es alguna clase de historia que han aprendido en alguna escuela, es algún libro de teología, algunas éticas, código de éticas que ellos han estudiado en algún lugar, y Jesús es una figura histórica para ellos, y aún en la historia fíjense, hermanos, Jesús es una figura histórica. Ustedes saben de qué estamos hablando, de Cristo histórico. Y aún en la historia ellos le aman. No entienden que Él está vivo con nosotros, caminando aquí con nosotros, así como Él siempre lo hizo. Él está aquí de la misma manera como Él alguna vez lo estuvo. Ahora la razón que ellos, ¿por qué no lo creían? Es porque la resurrección, ahora escuche esto, ¿por qué ellos no lo creían? Es porque la resurrección era demasiado inusual. ¿Ven? Eso no había sucedido antes, así que era una cosa inusual para que ellos creyeran algo como eso. Y la inusualidad es donde Dios yace. Lo voy a repetir. Y la inusualidad es donde Dios yace. ¿Ven? El nacimiento de Cristo fue inusual. Una virgen concebirá. Dios siempre es inusual. Él hace cosas inusuales, pero son siempre de acuerdo a su palabra. Él nunca hace nada fuera de su palabra tan inusual, porque Él lo promete primero y entonces envía a alguien para manifestar esa promesa, para hacerla real a la gente. Entonces, hermanos, la resurrección o el regreso del profeta, dice, era tan inusual que por eso ellos no lo creían. Lo que estamos predicando de un cordero al atardecer es inusual. Es inusual, pero dice el Morán, pero sin embargo Dios lo promete en su palabra. Cuando llega el tiempo levanta a alguien para manifestar esa palabra, pero es inusual. Fíjese, la gente que nos juzga por lo que creemos, algún día, hermanos, quizás tenga que ser hasta el día de la carpa. Ellos tendrán que escucharlo. Amén. Porque mire, hermano, nosotros estamos convencidos que William Branham es nuestro hermano.
y también que es parte de la novia del Señor Jesucristo. Estamos convencidos que no es nuestro Dios, pero sí sabemos que es el representante de Dios. Amén. Pero aún convencidos estemos de estas cosas, la Biblia prometía un cordero inocente, un cordero lavado, hermanos. Porque antes el sacrificio, antes de ser sacrificado, tenía que ser lavado. Cuando Juan vino ahí y dijo, Señor, yo debería ser bautizado, dijo, no, pero nos conviene, Juan, cumplir toda justicia. Tengo que ser lavado, soy el sacrificio. Y en 1963 la sangre de Jesucristo bajó para lavar el sacrificio llamado William Branham. Y el sacrificio fue lavado en 63. Aleluya. Y 2 años después fue sacrificado. Sí, amén. Yo creo que es inusual esta doctrina, pero está perfectamente en la palabra de Dios. Ahora la resurrección era inusual para muchos de los suyos. La gente que lo amaba, aún eso era una palabra prometida, pero demasiado inusual para creerse. Amén. Es lo que dice la palabra. Esta cosa que nosotros estamos viendo suceder hoy en día es una promesa de Dios, pero es tan inusual para la mente que nunca ha pensado en ello de esa manera. Voy a repetir, pero es tan inusual para la mente que nunca ha pensado en ello de esa manera. Yo estoy seguro, mi hermano, que si algún líder le dice a su iglesia, el hermano Liceo dice que William Branham murió por nosotros, es tan inusual para la mente que nunca ha pensado en ello de esa manera. Sí, amén. Nacieron creyendo que Jesús murió por ellos en el Calvario. Nacieron viendo las películas de Hollywood al respecto. Sí, amén. Pero la mente nunca lo ha pensado de esta manera. Aleluya. Hermano, pero cuán hermoso es para la novia de Cristo saber que esto está prometido en la Escritura. Cuán hermoso para ella es abrir el mensaje y decir al profeta, noten que el cordero era sacrificado al final de los 14 días, en el tiempo del atardecer, y hoy es el tiempo del atardecer. Dice, hoy es el tiempo del atardecer, para mí estoy muriendo, me estoy yendo. Eso dijo nuestro profeta. Hace poco un predicador estaba predicando respecto a esto, del cordero del atardecer, y leyó una cita del mensaje donde el hermano Branham dice que Cristo murió en la tarde, a las 3 de la tarde. Ven, Cristo es el cordero del atardecer, murió en la tarde. Hermano, Aleluya. Jesús obviamente tenía que morir en un atardecer literal, porque esa es una sombra del atardecer de este día. Gloria a Dios. Absolutamente. Aleluya. Y cuando esta revelación empezaron a ser dadas, yo recuerdo que tomábamos los 2 sacrificios y hablábamos de ellos, de los 2. Amén. Pero mi hermano, a medida Dios va abriendo la revelación, la Biblia dice que es un solo sacrificio. Dígame. Los 2. Un solo sacrificio. Entonces se dice, pero ¿qué está pasando aquí? Hermano, ya lo hemos dicho, el profeta lo dijo, cuando yo entro en mi sombra, así dijo el profeta, en mi sombra, dijo, mi sombra desaparece. Dígame. O sea, mi hermano, para que podamos entender que el verdadero cordero fue William Marion Branham, que iba a venir a pagar un precio por la humanidad en este día. Dice el hermano Branham, es tan inusual para la mente que nunca ha pensado en ello de esa manera. Y esa es la manera en que dice el hermano Branham, cuando le pregunta, hermano Branham, ¿es usted el hijo del hombre? Dice, no, hermano, yo no soy el hijo del hombre. Tengo una pregunta dándome duro al respecto. Dándole duro al profeta. Porque la gente en aquel día era otra generación. Estaban velados para ver la promesa de la hora. Quizás en alguna persona o dos como Hattie White, algo se estaba viendo. Algo comenzaba a despertar en ellos.
Pero dijo el hermano, no, hermano, yo no soy el Mesías, yo no soy el Hijo del Hombre ungido, yo no afirmo ser un profeta. Luego se voltea, digo, a mí solamente llámenme el hermano Bill. Y luego te dice, pero lo que ustedes crean, guárdenselo para ustedes mismos. Amén. Si Dios ya les dio algo de revelación sobre mí, guárdenselo para ustedes. Amén. Digo, esta es la razón por la cual contesto estas preguntas de esta manera. Porque hay gente que no lo puede ver y me están dando duro al respecto. Amén. El profeta sigue hablando y dice, pero hermano, dijo, ese mismo locos que estaba en Jesús ha venido hoy. Y dice, iba a decir algo, pero no lo digo. Aleluya. La gente no lo creería. Esa es la razón por la que el profeta lo expresaba solo entre líneas. Amén. Pero ha venido más luz en este día para poder ver la promesa de la hora. Amén. Gloria. Y esa es la manera en que fue la resurrección para mucha gente que le amaba. Ahí había gente que lo honraba y creía que él era un profeta de Dios. Y todavía ellos, la resurrección era demasiado para que ellos creyeran. Amén. Eso era muy fenomenal. Y usted tome cualquier cosa que está realmente salida, en los fenómenos, de esa manera, siempre chéquelo con la palabra. Y si la palabra lo prometió, entonces es Dios levantándolo en la escena. Amén. Y esa es la manera que es cada promesa. Aleluya. Lo voy a repetir. Y si dice, y usted tome cualquier cosa que está realmente salida en el fenómeno de esa manera, siempre chéquelo con la palabra. Y si la palabra lo prometió, entonces es Dios levantándolo en la escena. Y esa es la manera que es cada promesa. Amén. En otras palabras, no importa cuán increíble parezca, dijo, vaya a la palabra y revisa. Mucha gente lo ama a él, al profeta. Mucha gente cree en él, pero aún es muy fenomenal. Ellos no pueden entenderlo cuando usted habla acerca de él, de ser justamente el mismo ayer, hoy, por siempre. Cuando habla de Lucas 17:30, ellos reclaman que creen, pero cuando eso entonces acontece, entonces no lo entienden. Ellos no pueden creerlo. Ahí están los caminantes de Emaús, que no pudieron creerlo. Y mientras ellos continuaban caminando hacia la pequeña Emaús, como a 2 kilómetros o 3 de ahí, en la jornada del día sábado, algo dice, lo primero, él reveló la escritura prometida de sí mismo para ellos, para aquel día. Amén. Ahí es donde Jesús los mete a la carpa, William Branham, y les comienza a revelar Lucas 17:3. Aleluya. Ahí es cuando ellos reciben su sermón de Lucas 17:3. El profeta dice, ahí estaban todos llorando en el altar, dice, con sus manos levantadas, como que acababan de aceptar a Jesús como su Salvador. Amén. Ellos acababan de aceptar Lucas 17:30. Amén. Y como te queda usted con la palabra ungida para este día, ¿lo aceptarás como tu Salvador? Aleluya. Acéptalo a tiempo, hermano. Amén. Para aquel día. Dice, ahora fíjense cuando Jesús viene a la escena, si queremos verlo hablar con él después de su resurrección, como ellos lo hicieron, como ellos lo vieron. La primera cosa que les hizo a ellos fue revelarse a sí mismo a ellos por la escritura. Amén. Eso es para hacer lo que ellos eran hebreos, ellos creían la palabra, y él se reveló a sí mismo, reveló la palabra escrita de sí mismo, lo cual él estaba supuesto a hacer para esa edad. Amén. Amén. Note, ellos lo llamaron a él un profeta.
¿No sabéis estas cosas? Jesús de Nazaret, profeta, hermano, aún los que no creen en el regreso llaman al hermano Branham profeta. Hay una alabanza que es salve, oh profeta, y son hermanos que no creen en el regreso del profeta. Dice, aún lo llamaban a él profeta. Un profeta al cual Dios se manifestó a sí mismo, lo cual ante toda la gente, él era llamado un profeta. Entonces, si ellos habían reconocido a aquel del que estaban hablando de ser un profeta, parecía como que ellos hubieran visto aquí mismo ese mismo profeta tomar la palabra otra vez y comenzar a revelarla. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento. ¿Cómo fue que en los días de Lot? Así será la venida del Hijo del Hombre. Todas estas cosas de las cuales ellos han hablado y la palabra predicada desde la plataforma, y todavía muchos que le aman no lo ven. Amen. Ellos todavía andan a ciegas en la oscuridad. Amen. Todavía fallan en conocerle por la palabra escrita. Amen. Muchos que aman al profeta no lo ven. ¿Pero dónde andan? A ciegas en la oscuridad. Amen. La luz del evangelio no les ha amanecido. Entonces él dijo, insensatos y tardos de corazón para entender la promesa de la escritura para este día. Los insensatos dijeron, oh, él está muerto. Amen. Vayan a las iglesias, hablen del profeta y dicen, está muerto. El profeta dice, los insensatos dijeron, oh, él está muerto. ¿Quién dice que William Branham está muerto? Cuando el profeta le dijo, Billy Paul, si algún día te dice que estoy muerto, no les creas. Yo siempre he sido un madrugador, yo me levantaré primero. Gloria a Dios. Miren, hace poco, fíjese, hermano, los ministros saben bien a quién invitar a sus púlpitos. Tengo ya muchos años viendo a los ministros que quieren el regreso del profeta, viéndolos predicar en las reuniones y avergonzarse de decir una palabra al respecto. Amen. Años. Amén. Yo no he escuchado a hombres valientes, que reconozco que son valientes, no los he escuchado abrir la visión de la carpa y comenzar a predicar que el profeta va a regresar. Hermanos, cuando Jesús se fue, las 7 de la iglesia predicaron el regreso de Jesucristo. Amen. Y si algo debería estar predicando el ministerio hoy es el regreso o la segunda venida de William Branham. Aleluya. Nadie predica su segunda venida. Y los ministros que creen en el regreso se avergüenzan de hablarlo y dicen, a él sí invítalo, él no va a decir nada. Y los ponen. Y los creyentes nuevos del mensaje, los jóvenes y todo eso, quisieran saber al respecto. Hace poco un joven ahí por el Facebook me escribió una nota, quizás es nuevo del mensaje. Me dice, hermano Eliseo, ¿qué es el regreso? La gente quisiera saber qué es el regreso. Amen. Amén. Ellos anhelarían saber algo. Oh, pero es un montón de ministros son de la plataforma y se sienten tan comprometidos con la gente y con los que están a su alrededor. Y el ministro que los invitó se sienten tan comprometidos que tienen, hermanos, aunque fuera la última vez que los invitaran, que dieran todas las citas y quizás abrían los ojos de alguien ahí. Amen. Como dijimos el otro día, si Dios le hubiera pedido a alguno de estos ministros de este día que predicaran a la gente que Esteban le predicó, la historia fuera diferente. Amen. Ciertamente no lo hubieran apedreado porque, oh, hermanos, son tan... No, hermanos, no hay que ofender a la gente mientras uno le habla. Son tan pulidos para hablar, tan miedosos para decir la verdad, que Amén. nunca se hubieran atrevido a decir lo que Esteban dijo, incircuncisos. Amén. Amen. Oh, hermanos, ellos tienen tanto respeto en este día. Como me dijo aquel ministro, el ex pastor de la hermana Mayoli. A ver, hermano, quiero preguntarte algo. ¿Por qué no tuviste respeto? ¿Respeto de qué? ¿Por qué predicaste el regreso si sabías que mi oveja no lo creía? Pero por lo mismo. Aleluya. Pero hermano, tú tenías
tenías que haber venido conmigo. Le dije, yo no voy a ir. Le dije, si un católico va a la iglesia, yo no voy a ir a con el sacerdote católico a preguntarle qué le puedo predicar a su miembro. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tienen que respetar. No, yo caí de la gracia. Porque cuando una persona que no quería el regreso estaba aquí, prediqué el regreso. Hermanos, qué tontería, qué evangelio. Y cientos de predicadores que creen el regreso, tan afeminados que están en risa y risa en los púlpitos y no se atreven a decir estas cosas. Pero me acuerdo cuando preguntaron a aquel hombre, dice, espiritual, y algún día algún espiritual saldrá entre ellos. ¿Qué no tienen otro? ¿Que no hay otro por ahí que no diga igual que todos? ¿No habrá alguien por ahí? Bueno, hay uno, dice, pero nos cae gordo, dice, siempre nos está diciendo que somos incrédulos, que somos falsos. Hermano, alguien espiritual dijo, tráiganlo para acá. Quiero escuchar lo que ese hombre habla. Están avergonzados de decir, hermano. Y la gente nueva con ansias de conocer una palabra al respecto. Sí, dice el profeta. Y él dijo, ustedes insensatos. Los insensatos dijeron, él está muerto. Entonces tú puedes saber quién es la Virgen Fátima. William Branham está muerto. Hace poco un baldán moderno inventó una alabanza y estaba hablando supuestamente de todas las doctrinas falsas y dice, algunos esperando un muerto. Ese es el profeta, pero no está muerto. Yo creo que está tan vivo que nuestro profeta lo estaba viendo a ese incrédulo cuando estaba haciendo esa alabanza. Entonces dice, ¿puede el profeta hacer eso? Acuérdense de aquel hombre que le habló por teléfono y dijo, hermano Branham, le hablo para decirle que usted es un falso, que usted es un esto y lo otro, un hereje, y le empezó a citar muchas cosas. Y el hermano Branham le dice, hermano, le dijo, si yo soy un falso y soy todo lo que tú dices, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué te quitas y te pones el sombrero mientras me dices estas cosas? Aleluya. Dice, el hombre colgó, ya no dijo más, y como a los 30 minutos estaba tocando la puerta de la casa del profeta. Hermano Branham, perdóneme. Gloria a Dios. Podía saber si se quitaba y se ponía el sombrero, entonces tenía que ser de Dios. Y él dijo, ustedes insensatos, o sea, ustedes Virgen Fátima, y tardos de corazón para entender lo que la Escritura ha dicho para esta edad. Que habría un cordero, que habría un lugar de oración, que habría una puerta, que habría un templo, que habría un altar, que habría un Mesías. Y ahí lo tiene usted. Desearía que yo pudiera perforar. Y ahí lo tiene usted. Desearía que yo pudiera perforar eso al concilio ecuménico. Usted sabe qué es el concilio ecuménico en el mensaje. Esas iglesias amistosas. Sí, Señor, tardos de corazón, sabiendo que las Escrituras dicen estas cosas y todavía no lo entienden. Ahí lo tiene usted. Y es que, hermano, muchos ministros, Dios no les abrió su entendimiento y fueron cegados. O sea, en realidad, sinceramente, no lo entienden. Ellos siempre se imaginan la figura de Jesús como el gran Dios y todo eso. Cuando nuestro profeta nos enseñó que cuando Jesús estaba en esta tierra no era Dios, era un profeta. Era tanto humano que tenía que recibir visiones de su Padre para obrar. Era tan humano que tenía que orar a Dios. Y la gente no entiende eso, piensa que era Dios completamente. Pero Él era un humano. Él vino a ser nuestro Dios cuando Él resucitó a los muertos y dijo, toda potestad me fue entregada en el cielo y en la tierra. Ahí la cosa cambió. Pero cuando estaba en esta tierra, estaba sirviendo de sombra para otro ministerio que venía. Y sigue diciendo el profeta, insensatos y tardos de corazón para entender la Escritura que ha sido profetizada para este día. Puro Lucas 17:30. Ustedes son
insensatos o fatuos y tardos en el corazón para entender todo lo que los profetas han dicho y la escritura siendo dicha acerca de este día. Y aquí ha sucedido ante ustedes y ustedes no lo saben. Amen. Igual que predicó y no lo saben. Sí, amén. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué sabes tú? Vea, sus ojos estaban ciegos, los caminantes de Maús. Usted dice, ¿podría eso estar ciego a este día? Dice el profeta, sí, Señor. Amen. Está tan ciego en este día y como lo estuvo entonces, correcto. No dice la Biblia, ellos serán arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, desleales, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado el poder de ella, el poder de la resurrección y la manifestación del Hijo de Dios. Amen. Aleluya. En otro mensaje dice, habiendo negado el poder de la revelación. Aleluya. Sí, amén. Y aquí dice el poder de la resurrección y la manifestación del Hijo de Dios. O sea, habiendo negado Lucas 17:30, la manifestación del Hijo de Dios. Amen. La Biblia dice que eso sucedería, así que tiene que suceder. Y así como él dijo en Isaías y habló, él dijo, ustedes tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. El mismo Dios dijo, la misma escritura, hermano. Imagínense que tú sigas pensando que eres un caminante de Maús. Todo lo que está diciendo el profeta de los caminantes de Maús, que eran insensatos, que dijeron él está muerto. Imagínense que estaban ciegos. La novia no está ciega. Amén. Amén. Notamos entonces Pablo la gran revelación que él tenía de Jesucristo, de quién era él. Esto era tan grande para saberlo. Bueno, hermano, ustedes son el Pablo de este día y ustedes tienen la gran revelación de saber quién es William Branham. Amén. Pero mire, por eso es que tú también eres la que cojea por esto. Pero esto era tan grande para saberlo que dice, bueno, Dios lo puso en la Biblia. Eso es tan grande. Esa era la razón que él se le fue dado un aguijón en la carne, no en el alma. Usted está libre en su alma. Aleluya. Usted tiene un problema en su carne. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Ustedes son el Pablo este día. Era tan grande esa revelación que se le dio un aguijón en la carne Aleluya. Amén. para Gloria a Dios. mantenerlo abajo, para que no se engrandeciera Gloria a Dios. y se exaltara. Aleluya. ¿No? ¿Dónde te pone tu aguijón en veces? Sí, Andas todo amén. el tiempo, oh aleluya, esa gran revelación. No, te pone por los suelos. Aleluya. Te hace pensar que no eres Sí, nada. amén. 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 Esto es un aguijón que Dios lo hizo a propósito. Si tuviéramos la revelación y no tuviéramos ese aguijón, estaríamos siempre inflados. Aleluya. Amen. ¿No le aman? Sí, amén. Para que no se engrandeciera y se exaltara. Dios lo mantuvo abajo. Aleluya. Y pequeño, hermano, si tú eres el Pablo de este día con la revelación de quién es William Branham, ¿sabes qué significa la palabra Pablo? Hombre pequeñito. Eso significa Pablo, pequeño. ¿Ves? Ahí no tenemos que permanecer siendo pequeños. Sí, amén. Para que así él pudiera usarlo en diferentes partes del país. Para que él hiciera para que hiciera por él lo que él quería, porque él tenía la revelación de Jesucristo, de quién era él. Amen. Aleluya. ¿Me entiendes? Dios ocupa esos Pablos para usarlos en diferentes partes del país. Sí, amén. En ocasiones se lleva unos para San José y así. Él no podía hacerlo. Y ahora, la única cosa que tiene en contra de Pablo en este día es el aguijón que tiene en la carne. Aleluya. ¿Me entiendes? Le apuntan a Pablo. Mira, Pablo, tu aguijón en la carne, Pablo. Eso es lo único. Ellos no pueden apuntarte por la revelación. Gloria a Dios. Amen. Como un predicador,
no sé si esto esté grabando, pero un predicador dijo estas palabras. Dijo, hermano, dice, tú tienes que vivir una vida digna del Evangelio para que Dios te dé revelación. Tú tienes que vivir una vida, dice, santa y todo eso para que Dios te dé, escuche, revelación. ¿Se acuerdan cuando predicamos aquí sobre ese mismo punto? El tema fue gracia perfecta, seguridad perfecta. Dimos una cita donde el profeta dice que Dios te dio revelación, no porque eras un buen hombre. Y ahora ahí le va, mi hermano. Si la Biblia dice que la revelación, el vino y el aceite era la medicina, si la misma escritura nos habla en Isaías 30, el día que la luz del sol, de luz de 7 días, revelación de 7 sellos, yo voy a sanar la llaga de la herida. Si la misma Biblia dice en Jeremías que Jehová iba a venir con sanidad y medicina, si la revelación es la medicina, imagínese a un doctor con la medicina en la mano para sanar la gripa de la persona y decirle, pero sabes que no te puedo dar la medicina hasta que vengas sano. Hasta que tú estés sano, te puedo dar la medicina. ¿No sería una tontería? La medicina es para que sanes. Me dicen, hermanos, vive una vida, sé un hombre sano para que Dios te dé revelación. Que te dé la revelación para que sanes. Que te dé la revelación para que transforme tu vida. El hermano Branham dijo, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. La revelación, cuando nuestro entendimiento fue renovado, de no estar predicando una tradición bautista, o allá Jesús hace 2000 años, de predicar la palabra de la hora. Eso transformó nuestra vida. Es una tontería decir, vive una vida para que Dios te dé revelación. No, que Dios me dé revelación para poder vivir una vida. Usted dice, pero hermano Elisa, nosotros no tenemos revelación y mire qué santo vivimos. Eso se llama santidad de su propia justicia. Eso se llama santidad manufacturada. Santos, seguramente, dijo el profeta, tenían que vivir así porque si no los apedreaban. Amén. Pero cuando tienes la revelación, tú vives la clase de vida que Dios quiere que vivas. Amén. Sin la revelación, andas todo preocupado. Las hermanas, a ver, que no se vea ni el tobillo. Bien preocupados a ver dónde estará la manga, dónde será. William Branham dijo, yo no tengo una medida. Yo no tengo, como dijo, una cinta de medir. Él dijo que no la tenía, pero sin revelación, como la revelación no te... La revelación te dice cómo debes vestir. Pero sin revelación, ay, pues por no errarle la manga aquí, acá, ¿me entiendes? Sin revelación, ¿será bien que use mezclilla? O no, pues mejor ni mezclilla hay que ponernos. Sin revelación, ahí andan buscando todas las formas. Porque no hay revelación. No hay un Espíritu Santo que les diga cómo hacerlo. Entonces ellos por su propia cuenta tienen que empezar a orar. Una vez una hermana le dijo a una hermana que le iglesia, hermana, tú estás mal. Porque dice, trae la manga aquí, dice, y la manga va aquí, dice, en la mujer. Y dice, dice, le dijo esta hermana, ¿me puede decir mi hermana dónde dice eso el profeta? Ella le contestó, mi pastor así lo dice. Le dijo, gracias a Dios, mi hermana, yo no voy siguiendo a tu pastor, yo voy siguiendo al profeta. Amén. ¿Ven? Sin revelación, ahí andan con que a ver dónde estará y se sienten condenados. Pero la hermana Meda Branham, con la revelación, ellas vivían felices. Hermano, pero que si me pongo un anillo de matrimonio, una pequeña cadenita, ¿qué pueda pasar? Sin revelación estás todo asustado. La hermana Meda Branham era feliz con la revelación y se vestía como el Espíritu le daba que vestir. Usted ve a Meda Branham, se nota que no estaba muy preocupada. Ni tampoco tenía un William Branham, Meda esto, Meda. No, señor. Si William Branham sabía que Dios le había dado el Espíritu Santo a su esposa, ese Espíritu Santo la guiaría como vestir. Amén. ¿No le aman? Pero sin revelación andan todos asustados que si un arbolito de Navidad le condena o si no. Pero William Branham con revelación se sentaba en la sala y miraba su arbolito de Navidad. Amén. Sin revelación andan todos asustados que si compran un pastel o que si parten una piñata, que si esto.
Pero con revelación todas las cosas son limpias a los niños. Amen.